Buen día, en este primer procedimiento vamos a explicar el diagrama, el boceto de la máquina como lo habíamos pensado. Necesitaríamos 5 cilindros para la máquina. En el primer cilindro habría un estampado de las tarjetas. Después habría, en el segundo cilindro funcionaría para abrirle huecos en cada tarjeta. En el tercer cilindro que utilizaríamos sería para poner un plástico de protección. En el cuarto cilindro es para el corte de cada tarjeta. Y ya para finalizar el quinto cilindro sería para la expulsión a una caja del producto. En el registro en orden cronológico tendríamos el cilindro A, que en este caso sería el estampado de la pieza. Nuevamente el cilindro A, que retorna a su posición inicial. Luego el cilindro B, que le hace el orificio a la pieza, o sea, en este caso perfora la pieza. Y el cilindro B, que nuevamente retorna a la posición inicial. Luego el cilindro C, que instala el plástico protector, en este caso plastificaría la pieza. Y nuevamente el cilindro C, que retorna a su posición inicial. Luego el cilindro D, que corta la pieza. Y nuevamente el cilindro D, que la retorna a su posición inicial. Y por último el cilindro E, que sería el que expulsa la pieza, y este cilindro también retomaría su posición inicial. En la tabla también tenemos el movimiento de los 5 cilindros, que en este caso pues sería el cilindro avanza y luego retrocede para el estampado. Luego el movimiento del cilindro B, agujereado o bueno perforado, avanza y retrocede también, manteniendo su posición inicial. Luego el cilindro C, que es el que plastifica, avanza y retrocede nuevamente a su posición inicial. El movimiento del cilindro D, que en este caso sería el corte, igual avanzaría y retrocedería también. Y el cilindro E es el que expulsa la pieza finalmente, entonces avanza y retrocede también. Tenemos asimismo la descripción resumida de los movimientos, que en este caso sería A más A menos, B más B menos, C más C menos, D más D menos, E más E menos, siendo más como avanza y menos retrocede. En este caso podemos pues observar el diagrama de pasos correspondiente al proyecto. Vemos el cilindro A. En este diagrama el cilindro A pues tiene dos posiciones, que es 1 como si estuviera afuera y 0 como si estuviera adentro. En su primer movimiento, como es el primer cilindro que sale, entonces comienza desde 0 y llega hasta 1. Tiene un lapso muy corto de tiempo, así que el siguiente paso, en el paso 2, pues retrocede el cilindro A. Ya en el paso 3 hay un salto hacia el cilindro B, que este también va a tener en el paso 4 avanza, en el paso 5 retrocede. Luego pasa el cilindro C, que en el paso 6 avanza y en el paso 7 retrocede. Con el cilindro D pasa exactamente igual. En el paso 8 avanza, en el paso 9 retrocede. Y por último, en el cilindro E avanza en el paso 10 y termina en el 11, y luego después de un tiempo vuelve a empezar toda la secuencia.
En este diagrama se tiene el diagrama de espacio-tiempo, donde vemos el mismo esquema anterior, con la diferencia de que tiene establecido un tiempo en cada movimiento. En el primer movimiento, que es en el del cilindro A, el cual va a estampar, se requiere un tiempo de 20 segundos aproximadamente en su avance y en su retroceso. Luego el cilindro B tiene un tiempo de 15 segundos en su avance y en su retroceso. Para el cilindro C, el cual es el que pone el plástico protector, tiene un tiempo aproximado de 10 segundos en su avance y en su retroceso. En el cilindro D, el cual hace el corte, tiene un tiempo aproximado de 15 segundos en su avance y en su retroceso. Y por último, en el cilindro E, que es el de expulsión, no se necesita mucho tiempo, así que aproximadamente dura 2.5 segundos en su avance y en su retroceso. En este diagrama se tiene el mismo diagrama de movimientos, con la única diferencia que en este se especifica que realiza cada sensor. En el siguiente tenemos el diagrama de funciones en la figura 6, donde nos especifica cada paso que está haciendo cada cilindro con su sensor. Como podemos ver, comenzamos con el arranque, después hacemos el primer paso, que es el estampado, que sería el avance y estampado de pieza del cilindro A, que sería A más, activaría el sensor 2. Ya en el segundo paso, que sería el retroceso, retrocede el cilindro A, que sería A menos, y se activa el sensor 1. Ahí se acabaría el estampado. Ya comenzamos en el segundo paso, que sería en la segunda etapa, que sería en el tercer paso la perforación, que sería avance y horadado de cilindro B más, que sería el avance y el sensor 4. El cuarto paso sería el retroceso del cilindro B, que sería B menos y el sensor 3. Ya acabaríamos el segundo paso, iríamos al tercero, que sería la de plastificar, sería el avance y plastificación del cilindro C más, y se activaría el sensor 6. Y el paso 6 sería el retroceso, que retrocede el mismo cilindro C menos, y se activaría el sensor 5. Ya acabaríamos la plastificación. Pasaríamos al corte, que sería el paso 7, que sería avance y corte de cilindro D más, y se activaría el sensor 8. Después iríamos al paso 8, que sería el retroceso del cilindro D menos, y se activaría el sensor 7. Y ya para finalizar, en el último paso sería la expulsión, que sería el paso 9, avanza y expulsión del cilindro E, que sería E más, y se activaría el sensor 10. Y el último paso sería el retroceso, que retrocede el cilindro E menos, y se activaría el sensor 9. Primero en la simulación se tiene la secuencia que se va a realizar. Tenemos los 5 cilindros simple efecto. En el cilindro A tenemos conectada una estranguladora al 30%, la cual está conectada también a una electroválvula de 3 vías 2 posiciones con retorno por muelle. Para el cilindro B se tiene el mismo sistema, con el único cambio que la estranguladora estará al 40%. En el cilindro C la estranguladora estará al 50%, y en el cilindro D está un 40%,
Y por último, en el cilindro E no se tiene ninguna estranguladora, ya que no es necesario para la expulsión de la pieza. Como todo sistema neumático, pues está la unidad de mantenimiento y la fuente de presión. En el esquema eléctrico se tiene el botón de emergencia, el botón de start con un enclavamiento, luego se tiene el botón de stop y se tiene el relé K1. Al activarse K1, pues activará este contacto, realizando el enclavamiento para no estar presionando el start. Al accionarse K1, también se activa este contacto K1, el cual activará la primera electroválvula, que es YA, y después de un tiempo de 20 segundos desactivará este contacto y activará este otro. Al llegar el cilindro a su posición inicial, se activará S0, llevando corriente hacia la electroválvula YB. Luego espera 15 segundos y del mismo modo que sucedía con la electroválvula YA, sucederá en este momento. En este caso, al cumplirse el tiempo, se desactivará este contacto y se activará y al llegar el cilindro B a su posición inicial, activando S2, activará YC, que activará el siguiente cilindro durante 10 segundos. Luego, ya cuando cumple su tiempo y retroceda a su posición inicial, activará S4 para así dar paso a la activación del cilindro D, el cual tendrá un tiempo de 15 segundos y al cumplirse ese tiempo, luego pues cuando retorne a su posición inicial, activará S6 para así hacer el último paso, que es la expulsión de la pieza, activando el cilindro E. Al cumplirse 5 segundos, retornará a su posición inicial, accionando S8 para así que se active TF, el cual desactivará todo el circuito durante 5 segundos y ya luego volverá a realizar todo el proceso nuevamente. En este caso, pues mostramos los cálculos que hicimos para los cilindros con sus respectivas fórmulas, con la presión y todo lo que necesitábamos. Ya sacamos la cantidad necesaria de aire que necesitábamos. Tomamos como valores de los cilindros el diámetro del cilindro de 80 milímetros, una fuerza de rozamiento de un 15% y una fuerza de fricción de un 5%, una presión de 6 bares
y un recorrido de 100 milímetros. Como resultado, aplicando la fórmula, tuvimos una fuerza de avance de 2412.7 newtons, y por otro lado tenemos la cantidad necesaria de aire, la cual nos dio un resultado de 3.52 por 10 a la menos 3 milímetros cúbicos.